Hoy cumple un mes en la Casa Blanca, de vuelta en su segundo periodo, Donald Trump. Hoy cumple un mes. Hoy es 20 de febrero. El 20 de enero asumía con todos los honores Donald Trump. Y están los aranceles, órdenes presidenciales y deportaciones que marcan el primer mes de Donald Trump. La inmigración es el tema clave en el primer mes de Donald Trump. Y dice que Rusia tiene las cartas, entre comillas, para negociar y acabar la guerra en Ucrania. Según Donald Trump, también Rusia tiene interés en que se termine la guerra en Ucrania o con Ucrania. Mientras Donald Trump llama o tilda de dictador a Zelensky. Tú eres un dictador. Le llama Donald Trump a el líder ahí de Kiev, Zelensky. ¿Vos crees que es un dictador este señor, querido Silvito Peña? Buenos días, Bruno. ¿Cómo te va? Todo bien. Un aplauso. ¿Para Zelensky o para Silvito Peña? Para Silvito Peña. Bueno, para Silvito Peña. Bueno. ¿Vos pensás que él es un dictador, che? Bueno, para las condiciones por las cuales él le llama dictador se deben al hecho de que su mandato ya feneció y hasta ahora no ha celebrado elecciones. Elecciones, y justamente proscribió a varios partidos políticos que son de la oposición. Entonces creo que eso se debe al motivo por el cual Donald Trump le llama dictador. Aparte de que ha sido un poco ingrato con la política estadounidense, porque como él dice, él se sienta a negociar para buscar la paz y Zelensky quiere, parece, su tajada en un pedazo de la torta, digamos. Bueno, y entonces, sí, un pedazo de la torta. Pero tiene autoridad, tiene un 4% de respaldo Zelensky en su país. Claro, lo que pasa es que está con el tema de la ley marcial, entonces por eso mantiene su gobierno, o sea, utiliza un resorte constitucional para mantenerse en el poder. Pero ahora bien, la aprobación del pueblo no es muy grande. Muy acorde a él, digamos. Claro, digamos, y como te digo. Muy favorable a él. Si se celebraran elecciones, veríamos si realmente es el presidente legítimo o no. Para eso están las elecciones. Bueno, y por otro lado, Elon Musk sugiere bombardear con drones a los cárteles mexicanos de la droga. La presidenta de México dice que no le teme a Estados Unidos. México dice que los drones espía de Estados Unidos vuelan bajo su petición y que no teme una invasión de Donald Trump. Hay una denuncia, también se denuncia una campaña en contra de su gobierno. Sheinbaum de México aseveró que estos vuelos ocurren desde hace muchos años, por lo que denunció que el revuelo causado por la nota de The New York Times en realidad busca debilitar su gobierno y no otra cosa. ¿Qué quieren promover con la nota? Dice ella, la presidenta de México, y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente al espionaje del gobierno de los Estados Unidos. Hay violación a la soberanía, también dice ella. Y no tiene miedo a una invasión de Donald Trump, esta presidenta, dice ella, de México. ¿Qué vos decís? ¿Va a pasar esto o no? No, lo de la invasión no creo que ocurra, al menos que ocurra algún motivo, ¿cómo se dice? Alguna catástrofe en la frontera, ¿verdad? Y ahí está uno de los líderes de los cárteles. Claro, lo que pasa es, llegaron a un supuesto acuerdo, pero por lo visto todavía no está cumpliendo su parte del acuerdo la presidenta de México, por eso se ve con la obligación de reforzar su defensa con los drones, el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ella le dijo, suspendemos los aranceles por un mes,
Y vos me reforzás la frontera para evitar el paso de justamente del tema del narcotráfico y la trata de personas. Y ahora creo que el tema es, como dice así, medio que Trump está dudando de su promesa, entonces ya manda sus drones para... acuérdate que le declaró a los carteles como organizaciones terroristas. Entonces, bajo esa orden ejecutiva, va a combatir a estos. Él puede usar el ejército directamente. Ya no necesita, ya no se vuelve una cuestión criminal, sino una situación de defensa. Él puede usar el ejército. Exactamente. Bueno, y México, el país llamado México, tiene 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo. No sabía esto, che. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 son mexicanas. Bueno, entre ellas, a ver, Ciudad de México, a ver también Acapulco, Tijuana, que está ahí en la frontera, Manzanillo, Ciudad Obregón, a ver, Celaya, Zamora, Puerto España, en Trinidad, esto es en Trinidad y Tobago también, pero 20 ciudades son mexicanas de las 50 más violentas del mundo. Entre ellas la turística Acapulco, la que está en la frontera ahí entre Estados Unidos Tijuana. Y México, Tijuana. El máximo de ciudades violentas de México en el ranking hasta ahora había sido en el 2019 con 19 ciudades. Expuso José Antonio Ortega, presidente del organismo, en una conferencia de prensa del índice anual del Consejo Ciudadano. O sea que este Ortega es presidente del índice anual del Consejo Ciudadano. Colima también es otra ciudad. Dios mío, 20 de 50 ciudades las más violentas del mundo, 20 son mexicanas. Y ahí se debe justamente el auge del narcotráfico en México. O sea, cómo fue escalando. ¿Se acuerdan te acordarás más bien vos, Bruno, ¿verdad? Cuando se decía que digamos así, las ciudades más violentas del narcotráfico estaban en Colombia. ¿Sí, te acordás? Sí, claro. Era Medellín, entre otros, ¿verdad? Y hoy se trasladó a México. Porque justamente como decís, el paso de frontera ahí se ve justamente para llevar la droga a Estados Unidos es a través de México. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ese problema de seguridad nacional que tiene Estados Unidos para reforzar la frontera? No solamente por la cuestión de migrantes, que la gente no entiende. Porque Estados Unidos no es el tema de criminalizar nomás a los inmigrantes, que podemos decir. Cualquiera pasa, pero no sabes qué tipo de persona pasa. Más que nada, como dice Trump, porque enviaba a todos los inmigrantes que podía. Primeramente enviaba a los que eran capturados y tenían ya antecedentes, que eran algún crimen, algún delito ya tenían cometidos. Entonces, ¿qué dice? Ok, la gente que pasa en la frontera, yo no sé si el tipo es, o sea, que busca una mejor vida o está entrando como un narco, digamos. Entonces, por eso el problema migratorio se volvió tema principal en su campaña. Justamente para reducir estos niveles de adicciones y de tráfico de fentanilo. Y de inseguridad en general. Sí. Bueno, y en Nicaragua, atención, ¿qué está pasando? Entra en vigor en Nicaragua la reforma constitucional que da poder total y absoluto a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. Nicaragua puso en vigor ayer miércoles, una reforma a la constitución política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total y absoluto al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de copresidenta. La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la Organización de Naciones Unidas, allá desde Estados Unidos, el Parlamento de Europa y opositores nicaragüenses, entró en vigencia ayer tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura, la norma constitucional amplía a ver qué dice acá,
La norma constitucional amplía de 5 a 6 años el periodo presidencial. Establece la figura de la copresidenta, que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia. La apatridia, ¿qué es esto? Buena pregunta. No sé qué es esto, la apatridia. Además, crean las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica, y la Policía Voluntaria, que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares. Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura. Bueno, ¿qué es la apatridia? Apatridia, se leería así, ¿verdad? ¿Qué es la apatridia? La definición jurídica internacional del término apátrida. Apátrida, ahí sí, con acento, sí me parecía medio extraño. Apátrida. ¿Qué es la apátrida? Es una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación. En resumen, esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. O sea que si ellos, estos dos señores, marido y mujer, que ahora son todopoderosos ahí en Nicaragua, declaran al vecino que está mirando la casa de ellos ahí enfrente, usted es una apátrida, esa persona ya no es nicaragüense tampoco. Así mismo. Así. O sea, es, como decís, ahora entramos a lo que sería la dictadura totalitaria de verdad, clásica. Como o sea, dictadura totalitaria. Daniel Ortega se convierte en una especie de Kim Jong-un más o menos. Qué increíble. Kim Jong-un. Sí, de Corea del Norte. Estás más o menos, o sea, yo creo que habría que mirar la constitución de Corea del Norte para ver si que mucho copiaron de ahí, porque tiene mucha semejanza. Qué bárbaro. Pero si vamos a también quiénes fueron sus socios para su juramento, vamos a ver los países que la acompañan, ¿verdad? Bueno, muy interesante. ¿Qué es un apátrida? Atención. La definición jurídica internacional del término apátrida es: el apátrida es una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación. O sea, si quiere viajar a Estados Unidos, dejó de ser nicaragüense. Dejó de ser nicaragüense. ¿Y cómo va a entrar ahí? Claro, o sea, fíjate, ¿a qué se debe? Porque no tiene documento, no tiene nada. Claro, yo creo que el tipo está está tratando de prever lo que va a ocurrir justamente. El gran exilio venezolano se va a trasladar al gran exilio nicaragüense, entonces le va a declarar apátrida a todos los que salen. Y bueno, claro, entonces nadie va a salir. No, igual, yo creo que la gente va a salir igual, o sea, lo que va a ocurrir es Sí, va a ser un éxodo, pero ¿y con qué documento se va esa gente? No, y es como decirte, va a llegar a otro país, a un vecino, y va a pedir asilo. O sea, no le va a quedar de otra. No va a tener otra posibilidad. Qué loco este personaje, che. Qué loca esta Rosario, que de Rosario no tiene nada. El Rosario de la maldad me parece que está Murillo. Y Daniel Ortega la misma cosa. Bueno, esto está pasando en Nicaragua, y la reforma de Ortega a la Constitución de suprapoderes a la presidencia de Nicaragua. Sigue acá esto, pero es increíble. Y a ver, la policía es voluntaria y vigilancia a medios también, a medios de prensa, ¿será esto? Sí, te doy un dato curioso de Corea del Norte. A ver. Fíjate que ahí la ley establece que si vos le encontrás delinquiendo a alguien, ¿verdad? O sea, un delito en contra del régimen. Si la familia no denuncia al pariente o el vecino, él puede declarar que son criminales todos incluidos. O sea, por complicidad, inclusive hasta la segunda, tercera generación, según las leyes de Corea del Norte. Increíble. Bueno, se crea asimismo las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica como parte del ejército de Nicaragua a través de estos
cambios drásticos en la Constitución de Managua, las cuales estas fuerzas militares estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, o sea, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento. Además, crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua, integrada por nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria. Pese a que la figura de la Policía Voluntaria no existía en la Constitución, Ortega, que se llama, ¿cómo que se llama él? Daniel Ortega afirmó en septiembre del 2022 que el ejército, la policía y la policía voluntaria ayudaron a restaurar la paz en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril del 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos. Bueno, esto es un desastre, un desastre. Fíjate que la policía voluntaria sería legalizar el Purahue, prácticamente. Totalmente. Sí, es legalizar el Purahue. Para eso, es decir, yo soy policía voluntario, le acuso a mi vecino de ser detractor y... Lo que hace rato ocurrió y ocurre todavía en La Habana, en toda Cuba. Bueno, y por otro lado, acá en la Argentina, rápidamente, porque tenemos que ir después al programa. Todavía unos minutos van a tener tiempo Emanuel Torres y Silvito Peña para su Metabolismo en Acción. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Javier Milei convierte en sociedad anónima el Banco de la Nación Argentina. ¿Y esto en qué cambia? A ver. Bueno, ¿en qué cambia? El hecho, digamos así, de que el Estado ya no va a ser el dueño precisamente, sino que va a tener una participación privada. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la gente que quiera aportar capital para comprar acciones del banco lo puede hacer. Entonces va a cambiar el tipo de participación. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que en algún momento se puede juntar muchos grandes capitales y se vuelven dueños del banco. Dueños del banco, claro, del Banco Nación. Claro, porque ¿qué ocurre? Al ser de capital privado... Acá hay una sucursal en Asunción del Banco Nación de Argentina. Sí. Supongamos que Elon Musk del día de mañana dice así, quiero comprar acciones del Banco de la Nación Argentina, ¿verdad? Y compra el 60% si quiere, pues tiene el dinero. Pasa a ser el dueño del banco. Sí. Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto para convertir en una sociedad anónima al estatal Banco Nación, la mayor entidad financiera del país, con vistas a abrir su capital a inversores. Banco de la Nación Argentina ya es sociedad anónima. ¿Qué está pasando con la libra allá en la Argentina, digamos, con esta cuestión de las criptomonedas o del Bitcoin o lo que sea? Lo que ocurrió con la libra fue que fue una... Libra. Una moneda digital, ¿verdad? Una Bitcoin, ¿verdad? Parecida. Pero tiene el carácter de lo que ellos llaman el meme coin, que es una moneda que suelen hacer la gente, digamos así, para apostar. Entonces la gente puede salir ganando o perdiendo dinero. No es realmente una moneda que tiene un futuro. ¿Qué ocurrió? El tema fue que Milei lo promocionó como un capital de inversión, realmente. O sea, yo creo que estuvo muy mal asesorado Milei al momento de recibir. ¿Por qué? Porque él no conocía muy bien la condición del contrato de esta moneda. Entonces se apuró en hacer la publicación. Y justamente, ¿por qué retiró el tweet después? Porque se dio cuenta del error que cometió. Pero obviamente y este Hayden Davis, ¿por qué no está preso este señor? Yo creo que va a terminar, todavía no está... Porque él no tiene culpa alguna en esto. No, claro que tiene. Pero justamente, fíjate que si vamos a hablar de los grandes estafadores de las Bitcoin, tenemos a este era Sam Bankman, creo que si no me equivoco el apellido, que fue un gran inversionista que tuvo un escándalo justamente de la caída de su inversión, y él terminó preso. O sea, por más que él tuvo el apoyo de gran parte del gobierno de Estados Unidos, pero no pudo salvarse de las demandas. Desató un gran escándalo esta historia de la libra, de la
de lo que hizo este empresario, criptoempresario Hayden Davis, pero convenciéndole a Milei de que era una buena salida. Claro, yo creo que justamente, él no se interesó muy bien del tema de la cripto. Yo creo que después cuando se dieron cuenta, o sea, asesores dijeron, digamos así, esto no. O sea, digamos, si gente que entiende el mundo cripto lo dijo así, esto no pinta bueno, ¿verdad? Porque ya conocen el ámbito de las estafas. Pero ¿verdad? esto mancha la carrera política de Milei como presidente, digamos. O sea, acá hay un dicho que dicen, ¿verdad? Un buen presidente no necesariamente tiene que ser una buena persona. O sea, uno puede ser una mala persona, pero ser un buen presidente. Porque el ejercicio del poder es distinto a lo que uno hace en su carácter moral. No quita lo uno de lo otro. O sea, como digo así, no deja de ser una mala persona. Pero ¿qué ocurre con Milei en este caso? Que dejó a mucha gente que confiaba en él por sus acciones políticas, por el repunte económico. Lo que estaba haciendo, claro, lo que está haciendo. Por el repunte económico que está teniendo la Argentina, la baja de la inflación y entre otros temas. Entonces, cuando ve una oportunidad de oferta que viene de un mandatario, ¿verdad? Con el respaldo de su gobierno. Con el respaldo de su gobierno, uno dice, no, esto es un proyecto serio. O sea, y ahí fue el error. Y cayeron ahí 40.000 personas. Más o menos, sí. En una suerte de default personal. Así mismo, porque, ¿cómo decís? O sea, si Milei está apoyando esto, es un economista, viene levantando la Argentina. El presidente de la Argentina. El presidente de la Argentina quiere decir que es seria la cosa. Claro, porque fíjate que en su momento El Salvador, hoy en día el Bitcoin es es moneda de curso legal. Y vino con el respaldo de Bukele y la gente apostó en el Bitcoin también. Creyó. Fíjate, y hubo un tema. La gente le criticó a Bukele por lo que estaba haciendo, porque justamente después el Bitcoin tuvo una decaída de, no sé, un 10-15% y había perdido dinero. Pero hoy en día el Bitcoin básicamente cuatriplicó su valor. O sea, Bukele la pegó al final de cuentas, ¿entendés? O sea, al apostar al Bitcoin. Bueno, muchas gracias, querido Silvito.